Muy buenas noches, soy la doctora Heidi Mireya Rivera Colca, residente de segundo año de Anestesiología y Reanimación del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El día de hoy hablaremos del tema de ayuno preoperatorio. Este tema es muy importante y va dirigido a todos los pacientes que próximamente van a realizarse un procedimiento quirúrgico. Como objetivos me planteé preparar al paciente para el acto anestésico, así como prevenir eventos de aspiración pulmonar de contenido gástrico durante la inducción anestésica, procedimiento y el posoperatorio inmediato, así como reducir las complicaciones resultantes. El ayuno preoperatorio. ¿Qué es el ayuno preoperatorio? Es un tiempo prescrito antes de un procedimiento en el que los pacientes no se les puede permitir la ingesta oral de líquidos o sólidos. Es decir, el ayuno preoperatorio es el momento en el cual el paciente no debe de ingerir alimentos, tanto líquidos como sólidos, antes del procedimiento quirúrgico. ¿Por qué es necesario el ayuno preoperatorio? Bueno, dentro del ayuno preoperatorio vemos que es el momento en el cual no se debe de consumir alimentos, pero sabemos que previo a este ayuno preoperatorio hemos ingerido alimentos tanto sólidos como líquidos que van a ir a ser almacenados en la cámara gástrica, es decir, el estómago. Estos alimentos tienen un tiempo en el cual se van a metabolizar. No todos los alimentos tienen el mismo tiempo para poder metabolizarse. Hay algunos que, por ejemplo, son los sólidos, tienen un tiempo mucho más prolongado, los líquidos tienen un tiempo un poquito más corto, pero el ayuno preoperatorio es exclusivamente eso, para poder de alguna forma vaciar el estómago de este contenido. Bueno, aquí cabe resaltar algunos términos como el ayuno preoperatorio prolongado. Y es cuando algunos médicos, anestesiólogos o cirujanos se les recomienda al paciente realizar un ayuno de 2, 4, 6 horas y muchas veces ese tiempo se va prolongando, ¿no? Se va prolongando a 12 horas, a 14 horas, tal vez creyendo que de alguna forma va a ser beneficioso tener mucho más horas de ayuno. Bueno, es necesario este ayuno porque vamos a tratar de vaciar el estómago de contenido alimenticio. Cuando nosotros realizamos este ayuno preoperatorio, eh, vemos que hay ciertos alimentos que van a requerir mucho más tiempo, otros menos. Y en el momento en el cual nosotros vamos a empezar lo que es el procedimiento anestesiológico, es decir, la inducción anestesiológica en el cual nosotros administramos medicamentos anestésicos, el cual les va a relajar en todas las estructuras del cuerpo, van a hacer de que lo que queda de los alimentos o lo que queda de lo que compone el contenido gástrico, pueda haber un reflujo, haciendo de que de alguna forma este contenido vaya a el sistema respiratorio, por lo cual para nosotros es importante el tiempo. Entonces, sabemos que es importante, primero, qué es lo que consumimos y también es importante en cuánto tiempo hemos consumido esto previo al procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que vamos a provocar en caso haya este reflujo? Vamos a provocar lo que es el síndrome de aspiración bronquial o neumonía de diversas gravedades, ¿no? Depende al contenido que nosotros tenemos en el estómago. Para lo cual hay 4 puntos importantes que yo sé que ustedes han pasado y sé que se están preguntando. El primero es lo que ya habíamos comentado. Las horas de ayuno terminan traduciéndose en muchas más horas previstas. Y es importante saber esto porque debemos de saber que cada alimento tiene un tiempo adecuado para poder metabolizarse. El segundo ítem es el ayuno prolongado de líquidos claros provoca una considerable insatisfacción y malestar. Y es cierto, actualmente hay muchos estudios en la cual se evidencia de que el no consumo de líquidos claros
nos va a provocar mucho más, o va a ser mucho más perjudicial que beneficioso, ¿no? Se habla de que podemos consumir líquidos claros por lo menos 2 horas antes del procedimiento quirúrgico, haciendo de tal forma que el paciente no llegue deshidratado al procedimiento quirúrgico, que el paciente no se complique con el riesgo de tener glucosas muy bajas, que el paciente no llegue al procedimiento quirúrgico con una inestabilidad hemodinámica. También se sabe que el no consumo de líquidos claros provoca una insatisfacción en el paciente, provoca que el paciente se esté mucho más irritable. Entonces, actualmente los estudios recomiendan el consumo de líquidos claros. Y cuando hablamos de líquidos claros, ¿a qué nos referimos? Nos referimos como líquidos claros a el agua, pero sin azúcar, sin sal. Nos referimos a zumos o jugos de frutos que no tengan pulpa. Nos referimos a refrescos, igualmente sin azúcar. Nos referimos a gelatinas líquidas que podrían estar dentro de la categoría de líquidos claros y son líquidos que se puede consumir, como ya les dije, 2 horas antes del procedimiento quirúrgico. El siguiente ítem es el ayuno prolongado no tiene como resultado un estómago vacío. Y es cierto, el hecho de tener el ayuno prolongado no es necesario que nuestro estómago esté vacío, ya que nosotros, si bien no podemos consumir alimentos y estamos mucho más de 8 horas sin comer y con la idea de que nuestro estómago esté vacío, y no es cierto, porque nuestro propio organismo secreta muchas sustancias líquidas. Por ejemplo, tenemos la saliva, tenemos el líquido gástrico, que también es demasiado ácido y que al momento de crear un reflujo y ingresar hacia la vía respiratoria es altamente mortal. Es por eso de que los ayunos prolongados, en vez de ser un tanto beneficioso, realmente nos aumenta la morbimortalidad de los pacientes. El siguiente ítem es, si llega a ocurrir una broncoaspiración de líquidos claros, es poco probable que terminen en morbimortalidad importante. Y es cierto, ¿no? Como les venía diciendo, es muy diferente de que si al momento de que ocurriera esta broncoaspiración sea de líquidos claros y sea de contenido gástrico. Entonces, incluso hasta muchas veces el paciente tiene menos estancia hospitalaria cuando es una aspiración por líquidos claros a una aspiración por contenido gástrico. Ahora, si bien en esta imagen vemos que el ayuno preoperatorio es un efecto beneficioso del ayuno, ¿no? Que nos provoca innumerables beneficios para el paciente, tal vez en el momento de monitorizar al paciente en el preoperatorio, intra y posoperatorio. Pero a la vez el ayuno también nos crea efectos no beneficiosos. ¿Y quién es el que podría equilibrar entre lo beneficioso y lo no beneficioso? Es la capacidad del manejo anestésico, ¿no? Entonces es importante que cuando a los pacientes se le recomienda los ayunos, ustedes sepan respetar esas horas que uno les recomienda y sobre todo saber qué alimentos se va a ingerir y qué alimentos no puedes ingerir dentro de ese ayuno preoperatorio. Ahora vamos a ver qué alimentos o cuántas horas, dependiendo de los tipos de alimentos, se debe de consumir. Bueno, en esta imagen vemos solo para
solo para adultos, ¿no? Y está sobre todo dirigido a pacientes que son, bueno, pacientes sanos, que no tienen ninguna comorbilidad, pacientes que están programados a una cirugía electiva y en la cual pueden ellos consumir alimentos sólidos 8 horas antes, ¿no? Y 2 horas antes, los líquidos claros. En cuanto a pacientes pediátricos, las cosas cambian porque los pacientes pediátricos, no todos, de acuerdo a la edad, consumen sólidos, no todos de acuerdo a la edad consumen leche materna o leche fórmula. Entonces vemos que para pacientes que consumen líquidos, bueno, pacientes pediátricos que van a consumir líquidos claros, entonces son 2 horas antes del procedimiento quirúrgico. En caso de niños que consumen leche materna, son 4 horas antes del procedimiento quirúrgico. Pacientes que consumen leche de vaca o fórmula son 6 horas antes del procedimiento quirúrgico y en caso de sólidos, como si se tratase de adultos, 8 horas antes del procedimiento quirúrgico. En cuanto a gestantes, bueno, aquí es un caso un poquito especial porque las gestantes de por sí ya tienen un factor de riesgo para lo que es aspiración. Este, bueno, las pacientes gestantes tienen el útero grávido, un útero con gran volumen que puede comprimir los órganos vecinos, ¿no? Por lo cual hacen de que crean una gran presión, haciendo de que lo que se pueda llegar a consumir en alimentos tenga la mayor probabilidad de generar un reflujo. Entonces, por eso que acá hay que remarcar en dos escenarios, ¿no? El primero, que la paciente esté en trabajo de parto y el otra paciente que esté programada para cesárea. Cuando es una paciente gestante en trabajo de parto, incluso se recomienda consumir 150 mililitros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que es más o menos media taza, un poquito más este, consumir cada hora de tal forma que la paciente no tenga deshidratación y pueda haber un mejor manejo hemodinámico tanto de ella como del bebé en camino, ¿no? También vemos que en lo que son pacientes programados para una cesárea, vemos que es tal cual como si fuera un adulto, ¿no? Para sólidos, 8 horas antes, para líquidos claros, 2 horas antes. Pero como las pacientes gestantes tienen el factor de riesgo alto, se recomienda profilaxis farmacológica, es decir, nosotros, previo a la cesárea, premedicamos con medicamentos que nos van a ayudar a acelerar el metabolismo gastrointestinal. En cuanto a pacientes que tal vez tengan sonda, ya sea nasogástrica, nasoyeyunal, como es en el caso bueno, de mi hospital, es en el caso de INEN, vemos que muchos pacientes son portadores de sondas nasogástricas, nasoyeyunales. Entonces vemos que, bueno, en caso de que la sonda sea nasogástrica, que la sonda se evidencie los pacientes sean conscientes de que esa sonda esté en el estómago, vemos que el ayuno es de 8 horas. Si sabemos que la sonda es nasoyeyunal o bueno, que ha pasado el píloro, vemos que uno, primero, si es confirmado, si se sabe que esa sonda es nasoyeyunal, realmente no es necesario el ayuno. Pero si sabemos que es nasoyeyunal, pero con cierta duda, realmente el ayuno sería de 4 horas. Bueno, para concluir, vemos que el ayuno preoperatorio sigue constituyendo un reto para todos los implicados en la medicina
perioperatorio. Un ayuno prolongado sabemos que no es sinónimo de un estómago vacío. Ha quedado claramente demostrado que un periodo prolongado sin ingerir alimentos antes de la intervención quirúrgica, lejos de ser beneficioso, es deleterio para un buen pronóstico del paciente. La comprobación de los tiempos de ayuno previo a la cirugía quirúrgica es sumamente importante. Y cuando los tiempos de ayuno preoperatorio no se han realizado correctamente, se debe comparar el riesgo y beneficio de cada procedimiento. Gracias.